Cuando buscamos los contenidos de la era de la imagen para cada semana, nos planteamos el desafío de encontrar un tema apasionante y controversial. Un tema con final abierto, un tema del presente pero también del futuro. Y si hay un personaje interesante en todo sentido, es Edward Snowden, el ex agente de la CIA que también trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional y en 2013 filtró información clasificada sin autorización y generó un enorme escándalo con gran repercusión mundial. Para bien o para mal, Snowden es un protagonista de la era de la imagen. Hoy también veremos un tierno y divertido spot que reivindica los derechos de los niños, el tráiler original de la fantástica Jurassic Park y, como siempre, nos guardamos un par de sorpresas para el final. Te doy la bienvenida a la era de la imagen. Los alquimistas fueron los primeros que experimentaron con los procesos químicos para fijar una imagen. Luego, en el siglo XIX, se inventó la fotografía. Otros más tarde inventaron el cine, luego la televisión hasta que llegó Internet y todo cambió para siempre. Tenemos la posibilidad de producir imágenes y transmitirlas a todo el planeta. Con algunos programas hasta inventamos imágenes soñadas, borrando los límites entre fantasía y realidad, y llegamos a lugares a donde nunca estuvimos. Aprendimos a posar, a seducir, a mentir, a disfrutar de la ficción y a opinar sobre el documental. Entendimos la diferencia entre el análisis del discurso y el discurso analizado, el mensaje directo, el emisor, el receptor y el canal. Fuimos al cine, el cine vino a casa y ahora somos todos los que filmamos y fotografiamos sin parar. Y empezamos a mirar y a mirarnos en YouTube y a encontrarnos en Facebook, hablamos y nos vemos por Skype, si me gusta te lo paso por WhatsApp o te lo subo a la nube y lo publico en Instagram. Podemos decir que evolucionamos, pero lo que no podemos negar es que hoy vivimos en la era de la imagen. Hoy te voy a contar una de espías. Es la historia de Edward Snowden, un joven que trabajó para los servicios de inteligencia estadounidenses. En la CIA y la NSA, Snowden pudo comprobar cómo funcionan los controversiales programas de espionaje y seguimiento de personas, en particular un software que él mismo había creado. Con el tiempo, Snowden se plantea un problema de conciencia, entra en crisis y decide finalmente filtrar información ultra secreta a los medios de comunicación masivos. Se convierte así en un justiciero para algunos y en un traidor para otros. Nuestro informe de hoy tiene todos los condimentos que no pueden faltar en un thriller de la actualidad. Internet, hackers, redes sociales, medios masivos, espionaje internacional. Además del enorme archivo periodístico sobre el tema, contamos con una excelente película estrenada en 2016 sobre nuestro protagonista de hoy, Snowden, del gran Oliver Stone, que va a servirnos para contarte esta compleja pero apasionante historia que comienza en la CIA. Why do you want to join the CIA? Sounds really cool to have top security clearance. It's not enough. Ordinarily. But these are not ordinary times. Bombs won't stop terrorists and brains well, and we don't have nearly enough of those. I'm gonna give you a shot, Snowden. Thank you, sir. Thank you very much. You won't regret this. On my first day, I came in and I took the oath of service. Now, I will point out, it's not an oath of secrecy. In fact, no oath of secrecy exists within the CIA or the NSA. The oath of service is to support and defend the Constitution of the United States of America against all enemies, foreign and domestic. The front lines in the global war on terror are not in Iraq or Afghanistan. They're here. The modern battlefield is everywhere. Which means you don't have to sit in the ditch eating MREs or dodging mortar fire. It means that if there is another 9/11, it'll be your fault. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. And what are some of the positions that you held previously within the intelligence community? I've been a systems engineer, systems administrator, senior advisor for the Central Intelligence Agency, solutions consultant, and a telecommunications information systems officer. En Fort Meade, Maryland, entre Washington y Baltimore, funciona la mayor base militar y de servicios civiles de la inteligencia de los Estados Unidos. Allí trabajan 10.000 militares y 25.000 civiles en un amplio predio dotado de los más modernos servicios de control y detección del mundo.
Es este el corazón de la Agencia de Seguridad Nacional, la madre de todas las centrales de inteligencia norteamericanas. You're also being ordered to follow most world leaders and heads of industry. You know, you're tracking trade deals, sex scandals, diplomatic cables to give the U.S. an advantage in negotiations at the G8, or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third world leader who's not playing ball. Temas como las escuchas al celular de la canciller alemana, las instalaciones de espionaje en la embajada estadounidense en Berlín, la recopilación diaria de millones de datos de celulares en todo el mundo y de datos de Internet, están sobre la mesa gracias a Snowden. Sin él, no se discutiría acerca del espionaje de los servicios secretos. I'm particularly interested in the fact that Angela Merkel has been wiretapped, or Nicolas Sarkozy or François Hollande. Right or wrong, these are what we would traditionally consider valid foreign intelligence targets. I'm much more concerned with the indiscriminate nature of the surveillance that affects all of us without regard to your foreign intelligence value. The indiscriminate collection, the indiscriminate interception in advance of reading this material, because it changes the balance of power between citizen and state. What is this? Oh, yeah, that. Just leave that there. That's Russian hackers. The agency says they can activate webcams now. That's creepy. Yes. Like Google, Facebook, Apple, Microsoft, they all get together with the NSA and provide the NSA direct access to the back ends of all of the systems you use to communicate, to store data, to put things in the cloud. And even just to send birthday wishes and keep a record of your life. La gente vuelca muchísimos datos personales en Facebook, en Twitter, en cantidades realmente sorprendentes, y a los servicios de inteligencia les encanta eso. Esa fue una de las grandes revelaciones de Snowden, enterarnos de la relación que existe entre las agencias de inteligencia y las grandes empresas de telecomunicaciones, como Verizon en los Estados Unidos. An explosive new report is reigniting the concerns that your privacy is being violated to protect America's security. It reveals a court order giving the National Security Agency blanket access to millions of Verizon customers' records on a daily basis. Let's say your target is a shady Iranian banker operating out of Beirut. Okay, so you're watching his stuff, but you're also watching all the people that he talks to, including, you know, his cousin who's just some dentist living in Buffalo. And then you have to watch all of that guy's contacts. And by the time you go a third hop out from the original target, you're watching this bartender chat with her mother about Botox. Because 3 hops from anyone with, say, 40 contacts, you're looking at a list of 2.5 million people. La gente en el mundo sabe ahora que estos programas no aumentan nuestra seguridad, dañan a nuestra economía, dañan a nuestro país y limitan la creatividad y la libre expresión. The NSA is really tracking every cell phone in the world. No matter who you are, every day of your life, you're sitting in a database, just ready to be looked at. El gran hermano que planteó George Orwell en 1984 ya dejó de ser parte del mundo de la ficción y es hoy una perturbadora realidad. El peso de la culpa va atormentando a Snowden y alterando la relación con su novia Lindsay Mills. En silencio, Snowden comienza a planificar la forma en que buena parte de los secretos de Estado más celosamente guardados sean publicados en los medios masivos, más allá de las consecuencias para él y su pareja. Every time I felt like I was finally letting go of all the anxiety and all the questions that used to keep me up at night, I'd learned something else, and I just couldn't ignore it. La figura del whistleblower, literalmente el que toca el silbato, que podríamos traducir como informante, es clave en la democracia estadounidense. Suelen ser empleados públicos que, desde dentro, denuncian abusos, fraudes o corrupción del poder. So, what exactly do we contribute to this? The other side of that Reaper drone is fixed with a big-ass antenna, snuffing the hardware ID of anything that broadcasts. We do the geolocating. My friend Tasha here at the Air Force ran Hellfire. There she is now.
We're targeting bad guys' cell phones, sometimes a SIM card. Okay, and how do we know the bad guy is in possession of the bad cell phone when we strike? Well, we don't. Of course we do. JSOC and CIA have their people in the field. What's the program name? Epic Shelter. It was originally some backup program for... Catastrophic site failure. Yeah. How did you know that? I built it. El escándalo de los drones sobrevuela por encima de las cabezas del FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. A la psicosis generada en todo el país tras la revelación de Edward Snowden del espionaje al ciudadano llevado a cabo por el gobierno, se une ahora la irremediable confirmación por parte del FBI del uso de aviones no tripulados en suelo estadounidense. Robert Mueller, director de la agencia, ha sido el encargado de dar la cara. ¿Usaba el FBI drones para la vigilancia sobre suelo norteamericano? Sí, confirmaba Mueller, pero quiero matizar que ha sido de manera muy reducida y muy rara vez. And actually get worse, particularly drone strikes, which I also learned at NSA. We could watch drone videos from our desktops. As I saw that really hardened me to action. In real time? In real time, yeah. It'll stream a lower quality of the video to your desktop. Typically, you'd be watching surveillance drones as opposed to actually, like, you know, murder drones where they're going out there to bomb somebody. But you'll have a drone that... Estas son las imágenes que guían a los pilotos para disparar. Y aquí ven que junto a los blancos de Estado Islámico hay civiles. Las imágenes del helicóptero y las filmadas por la BBC demuestran que Estado Islámico utiliza civiles como escudos humanos en Mosul. You in trouble? Is it the Chinese thing? Look, there's things that I wish I could tell you, but I can't because you could get very hurt. En el próximo bloque te voy a presentar un spot delicioso, un spot de bien público que nos invita a intercambiar los roles con los niños para aprender a respetar un poquito más sus derechos. Y también, por supuesto, seguimos con el informe de Edward Snowden. Atención porque lo que sigue es apasionante. Quédate ahí, estamos en la era de la imagen. Ponte en mi lugar es una campaña de Educo, una ONG española que defiende y protege los derechos de la infancia. La campaña busca generar una toma de conciencia a través de una serie de escenas cotidianas en las que padres e hijos intercambian roles para mostrarnos el otro lado de la situación. Todo con un toque de humor, claro, que siempre suma. Vale. Espera un minuto. ¿Se puede saber por qué he dejado encima de tu cama la ropa que te ibas a poner? Así no vas a ir vestido, ni lo sueñes. Así voy bien vestido. Tú no sabes lo que es ir bien vestido. Pero mamá, si no llevo los tejanos rotos y me he puesto la camisa y los zapatos, ¿qué me has dicho? Mira. Te vuelves inmediatamente a casa y te pones la americana y el pantalón que te he dejado encima de la cama. ¿Me oyes? No quiero ir vestido con americana. Tú irás vestido como yo te diga y a callar. Oh, mamá, es ropa muy elegante, no quiero. Vete a cambiarte, no te lo voy a repetir más. No ¡Corre! quiero. No quiero. ¡Y cámbiate de calcetines! No somos mini adultos con mini derechos. Ponte en mi lugar.
En esta parte del informe vamos a repasar la forma en la que Snowden filtra la información secreta y salta a la fama, generando, como era de esperar, una enorme conmoción y un escándalo que golpeó muy fuerte a la administración Obama y expuso como nunca antes a la red de vigilancia global que, con la excusa de combatir al terrorismo, viola la privacidad de ciudadanos en el planeta entero. Todo sucede en un cuarto de hotel con los periodistas del diario británico The Guardian, Ewan McCaskill y Glenn Greenwald. La escena fue registrada por la cineasta Laura Poitras y puede verse en su documental de 2014, ganador del Oscar, Ciudadano 4. On timing regarding meeting up in Hong Kong. The first rendezvous attempt will be at 10 a.m. local time on Monday. We will meet in the hallway outside of a restaurant in the Mira Hotel. I will be working on a Rubik's Cube so you can identify me. Approach me and ask if I know the hours of the restaurant. I'll respond by stating that I'm not sure and suggest you try the lounge instead. I'll offer to show you where it is, and at that point, we're good. Can you at least tell me where you're going? Listen, I know that it's really great to finally meet you guys. So, first thing, can I get your cell phones, please? Thank you. We want Laura to be the only one recording, right? As discussed? Thank you. I actually bought this. It blocks UHF frequencies. Where are you from? I was born in North Carolina, small town, Elizabeth City. There's a Coast Guard station there. I'm from a military family. Yeah. Look, Mr. McCaskill, this is not about money or anything for me. There's no hidden agenda. I just wanted to get this data to established journalists like yourselves so that you can present it to the world and the people can decide. Either I'm wrong or there's something going on inside the government that's really wrong. And your family, what's the consequences for them? This is actually what has made this hardest. My family doesn't know what's happening. They're unaware. I don't think I'll be able to keep the family ties that I've had for my life because of the risk of associating them with this. Now, another explosive article has just appeared, this time in the Washington Post. It's breaking news that it reveals another broad and secret U.S. government surveillance program. The Washington Post and The Guardian in London reporting that the NSA and the FBI are tapping directly into the central servers of 9 leading internet companies, including Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube, and Apple. The Post says they're extracting audio, video, photographs, emails, documents, and connection logs that enable analysts to track a person's movements and contacts over time. How many documents are we talking about? Because when The Guardian did WikiLeaks, technical people set up a system so that they were available for anybody to see. Mm-hmm. And I just wonder if it's possible to do the same thing. That would be the ideal end game, but because some of these documents are legitimately classified in ways that could cause harm to people and methods, I'm comfortable in my technical ability to protect them. I mean, you could literally shoot me or torture me, and I could not disclose the password if I wanted to. You know, I have the sophistication to do that. There are some journalists that I think
could do that, but there are a number of them that couldn't. Mr. Snowden has been charged with very serious crimes, and he should be returned to the United States, where he will be granted full due process and every right available to him as a United States citizen, facing our justice system under the Constitution. Actually, given your sort of, geographic familiarity with the UK and whatnot, I'd like to point out that GCHQ has probably the most invasive network intercept program anywhere in the world. It's called Tempora, Tempora, and it's the world's first full take, they call it, and that means content in addition to metadata on everything. Any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. A ningún buen relato de espionaje puede faltarle un gran escape, y este lo tiene. Es cinematográfico, genera un severo conflicto entre Estados Unidos y Rusia y desata una crisis diplomática a escala global. Si bien aquí termina el informe de Edward Snowden, la historia continúa, por supuesto, pero de manera ultra secreta. NSA leaker Edward Snowden has now been charged formally with espionage, theft, and conversion of government property. U.S. officials have asked Hong Kong to detain the former contractor on a provisional arrest warrant. Snowden has been in Hong Kong since May. ¿Snowden es considerado un traidor para el gobierno de Estados Unidos? Sí, y por eso es que precisamente el gobierno de Estados Unidos lo que está buscando es tratar de traerlo otra vez a su país, juzgarlo y eventualmente que siga los pasos de los otros informantes, como recordarás, el informante de Wikileaks, que ya lleva años en prisión. It is now confirmed that Edward Snowden has boarded a flight from Hong Kong to Moscow. The State Department is very disappointed in the authorities in Hong Kong for letting Snowden go. He was accompanied by a representative from WikiLeaks. Edward Snowden tiene un firme defensor en el otro quebradero de cabeza de Estados Unidos en cuanto a filtraciones, Julian Assange. En una entrevista concedida a ABC News, el fundador de Wikileaks ha afirmado que Washington no puede hacer nada para detener al joven ex empleado de la NSA. No hay manera de parar el proceso de publicación en este punto. Ya se han tomado medidas para que el señor Snowden no pueda ser presionado para que deje de publicar su información. Estados Unidos, cancelando su pasaporte, le ha abandonado de momento en Rusia. Let me ask you, I'm sure you must have, as an ex-KGB agent, you must have hated what Snowden did with every fiber of your being. Ничего подобного. Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает публично. Did you agree with what he did? Согласны с тем, что он сделал? Нет. No. Heard that there is a CIA agent who has revealed a lot of information, and he is now trapped in the airport in Moscow. We managed to get him out of Hong Kong, but when he landed in the Moscow airport, the American government had cancelled his passport. So formally, he hasn't entered into Russian territory. He's in the transit area of the airport, and one of our people is accompanying him. We are trying to arrange a private jet to take him from Moscow to Ecuador, or perhaps maybe Venezuela, or maybe Iceland, countries where he would be safe. Y esto fue lo que sucedió tras un encuentro con el presidente Vladimir Putin. Morales tomó su avión de vuelta a Bolivia, pero Portugal, Francia e Italia le prohibieron atravesar sus respectivos espacios aéreos al sospechar que Edward Snowden viajaba a bordo. Es evidente que la influencia de Estados Unidos es tan fuerte que ningún país se atreve a acoger a Snowden.
Es más, ningún país se atreve a prestar su espacio aéreo a un avión en el que se sospecha que pudiera estar. What happens, happens. We've talked about this. I knew what the risks were. If I get arrested, I get arrested. We were able to get the information that needed to get out. And you and Glenn are able to keep reporting, regardless what happens to me. Cómo de repente Putin se convierte en el protector y el adalid de las libertades que defiende Snowden. Bueno, no le ha quedado más remedio que ir allí. Lo que todo el mundo nos cuenta es que es el único país en el que su seguridad está más o menos garantizada. Si hubiera estado en cualquier otro lugar, por ejemplo en Latinoamérica, que se habló también de que podía ir allí, quizá allí Estados Unidos tenía un acceso más sencillo. You're alone in a foreign country. You'll be extradited if you try to leave. That must be hard. When I left Hawaii, I lost everything. You know, I had a stable life, stable love, family, future. And I lost that life, but I've gained a new one. And I'm incredibly fortunate. And I think the greatest freedom that I've gained is the fact that I no longer have to worry about what happens tomorrow, because I'm happy with what I've done today. ¿Cuánta vigilancia se necesita? ¿Dónde queda nuestra esfera privada? ¿Y cuánto control ejercen los gobiernos a través de los servicios secretos como la NSA? Estas cuestiones se las debemos a Edward Snowden. En 2014, sus revelaciones tendrán más consecuencias tanto para el trabajo de los servicios secretos como, sin duda, para nuestra esfera privada. En el próximo bloque nos visita el reconocido analista político Rosendo Fraga. Con él vamos a conversar sobre las consecuencias políticas y diplomáticas de las revelaciones de Edward Snowden. Quédate ahí, va a ser muy interesante la charla. Estamos en la era de la imagen. Nuestro invitado de hoy en la era de la imagen es el analista político Rosendo Fraga. Gracias, Rosendo, por estar gracias con por invitarme, nosotros. Juan. Un gusto recibirte. ¿Cómo te cae en principio el personaje de Edward Snowden? A ver, mira, yo es decir, cómo me cae es un poco un tema subjetivo. Sí, lo que tengo una opinión clara y definida es que fue un hito. Claro, sin duda. Assange y Snowden fueron dos hitos realmente muy importantes que cambiaron la perspectiva política sobre todo este tema de la web o las redes sociales, ¿no es cierto?, como querramos llamar, ¿no? En alguna medida juegan un papel complementario, ¿no es cierto?, uno de otro. Son solidarios uno con el otro, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ahí marcan un hito muy importante, donde claro, uno como todo tipo de fenómeno político, porque es un fenómeno político, puede ser en alguna medida ambivalente, ¿no es cierto? Por un lado, ellos demuestran el tremendo poder que significa la acumulación, la concentración en las redes sociales, el tremendo poder. Pero al mismo tiempo muestran la enorme vulnerabilidad que esto tiene, ¿no? Es decir, demuestran el poder, desnudan el poder. Pero al desnudar el poder, muestran su vulnerabilidad. Yo creo que también es un hito porque a partir de esto, es decir, cuando empieza el tema que algunos llaman la guerra cibernética o el conflicto cibernético, ¿no? Quizás desde un punto de vista teórico esto empieza con Estonia, que es cuando Rusia paraliza todos los sistemas de Internet de Estonia como muestra de poder. Pero yo creo que, ¿no es cierto?, no quiero desmerecer Estonia, que es un país muy interesante, pero es un país chico. Mi impresión es que en realidad toda esta idea del campo de las redes sociales, el campo de la web, como un gran campo de batalla, una pugna estratégica, son Snowden y Assange los que lo plantean. Ahora, Snowden, a diferencia de Assange, era un agente de inteligencia que en algún momento tuvo una crisis de conciencia y termina develando, eso en lo que él trabajaba. ¿Podemos considerarlo un delincuente como lo considera los Estados Unidos? ¿El delito es lo que él denunció? ¿Es un delincuente denunciando un delito más grave?
¿Dónde lo Yo ubicamos? creo que este de acá, depende de donde lo pongamos. Si uno lo ve desde fuera de Estados Unidos, puede tener una opinión benevolente respecto a Snowden. Uno lo ve desde dentro de Estados Unidos y acá creo que la situación es diferente. Para Estados Unidos es considerado un enemigo porque es alguien que traiciona. Para el resto del mundo, en general, hay una opinión más benevolente. Porque, bueno, este hombre, por convicción, ¿no es cierto? Y esto siempre puede ¿Dudás ser... de las convicciones de Snowden? ¿Sabe lo que sucede? Que yo creo que ¿cuál es el punto? ¿No? Yo creo que en esto hay una cuota psicológica muy importante del yo que está jugando. ¿Cuánto de ideología hay en esto? Y me parece que toda la conducta posterior de Snowden lo muestra más que como un militante de una causa. Assange es mucho más militante de una causa, ¿no es cierto? Ha mantenido una gran continuidad, es el cierre de la Embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Es decir, a mí me parece que Snowden ha tenido algo de ego y de personalidad, ¿no es cierto?, muy fuerte, y en alguna medida ha seguido concentrando la atención, pero con un grado de militancia que me parece que bajó. Ahora, las denuncias de Snowden no prueban que Estados Unidos está violando claramente normas internacionales en el momento de establecer redes de vigilancia que llegan, bueno, a controlar a sus ciudadanos de todo el mundo, además de líderes, digamos, de potencias, tal vez incluso que son socias de Estados Unidos. Sí. Sí. La respuesta es que sí. No sé si decir, no, que el espionaje, llamémosle cibernético de Estados Unidos, ¿no?, iba más allá de la legislación, los acuerdos internacionales, y como vos bien decís, incluso gobiernos de países de la OTAN, que son sus aliados militares. Esto realmente creo que es así. Ahí, es escandaloso. Por eso te digo, la respuesta para mí es muy concreta, sí. Ahora, siendo así, ¿las consecuencias no fueron tal vez como demasiado leves en un sentido? Sí. Sí. Es decir, nadie rompió relaciones con Estados Unidos, por ejemplo. Alguien ha dicho, mirá, por ejemplo, Brasil. Dilma, la presidenta de Brasil, que tiene una posición ideológica diferente. Ha dicho, bueno, rompo relaciones diplomáticas con Estados Unidos por esto que... Pero ¿qué es lo que sucede? Yo creo que Estados Unidos, aparte de una gran potencia militar y política, es una gran potencia económica. Y a mí me parece que, para entender el porqué, es que nadie quería verse complicado con acceso al sistema financiero norteamericano, con acceso al mercado norteamericano. Y este rol de Estados Unidos como potencia económica global me parece que pudo haber atenuado. De cualquier manera, podía haber habido, por ejemplo, alguna resolución votada por mayoría en Naciones Unidas. Claro. Que vos fíjate, que es un gesto aunque político, sea meramente declarativo, claro, ¿no? que es un gesto claro. que tampoco lo hubo, ¿no es cierto? Es decir, hubo declaraciones individuales de algunos países, pero sí, yo coincido con vos en que, o coincido con tu pregunta, ¿no?, de que las reacciones políticas pudieron haber sido mayores. Ahora, ¿cómo se explica que Obama haya indultado a Chelsea Manning, ¿no?, la ex soldado que fue la fuente, una de las fuentes principales de las filtraciones de Wikileaks, y siga persiguiendo a Snowden? Casi yo te diría que no lo sé. Sí, ¿viste? Pero ¿es contradictorio o no? Sí, lo que habría que ver, ¿no es cierto?, también tendría que ver, ¿viste?, sí, cómo han sido los procesos judiciales, que yo los detalles desconozco, cuáles han sido las condenas, cuáles han sido, ¿no es cierto?, los fundamentos, ¿no es cierto?, de esto. Pero cuidado, Obama ha sido un presidente muy liberal, como dicen los americanos, o muy progresista, ¿no es cierto?, pero al momento de ejercer el poder en el campo militar, ha sido un presidente norteamericano típico, desde la forma en que lo matan a Bin Laden, ¿no es cierto?, en Pakistán, a este tipo, ¿no es cierto?, de cuestión. No olvide que además Obama tenía una doctrina militar: no más botas en el terreno. ¿Qué decía? En lugar de poner soldados en el terreno, utilicemos el espionaje y los drones. No sé si Entonces, en todo este tema del espionaje, yo creo que Obama tampoco tenía demasiadas ganas, demasiado interés de limitarlo a Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el uso de estos instrumentos. Y que, supongo yo, los concebía como el mal menor. Bueno, y este tipo de cosas puede estar detrás de esa aparente contradicción. ¿Y qué hacemos con la relación de Rusia con Edward Snowden? ¿Cómo la ves? Bueno, yo diría, podemos hacer de Snowden y Assange. Ok. En ambos casos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que sabés que en política hay una frase que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Sí, ¿no? Es decir, a mí me parece que decir que Snowden o Assange son agentes rusos es exagerado. Esta es mi opinión. Pero sí, en la medida en que ellos entraron en conflicto, para Rusia apoyarlos tiene total sentido, porque son instrumentos en una pugna global que Rusia tiene con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Creo que además Rusia quizás sea el país del mundo más adelantado o más avanzado en esto de la guerra cibernética. Claro. ¿Incluso más que los Estados Unidos? Totalmente. Es decir, Estados Unidos tiene una enorme capacidad en materia de espionaje, muy superior a la que tiene Rusia. Pero Rusia ha desarrollado una gran capacidad de usar esto, por eso lo vemos a Rusia, qué sé yo, operando en el secesionismo español, apoyando a los catalanes. Lo hemos visto interviniendo en la elección de Estados Unidos, interviniendo en la elección de Alemania. Ellos han desarrollado una gran capacidad de avanzar en eso que está tan en boga hoy, que se llama la posverdad. Claro. De instalar a través, ¿no?, de todos sistemas. Falsas noticias. Exacto, instalar todo esto, reproducirlos. Ahí donde Rusia está adelante de Estados Unidos. Increíble. Ahora, volviendo a Snowden, ¿está seguro Snowden en Rusia? Yo creo que sí, mientras claro, no entra en conflicto con los intereses de Rusia. En algún momento creo que Snowden dice algo parecido a que a él le parece más grave, digamos, el aparato de vigilancia puesto sobre los ciudadanos que sobre objetivos, digamos, de espionaje clásicos, como podrían ser líderes extranjeros. ¿Pensás lo mismo? Digo, esto habla de una calidad deteriorada tal vez del Estado democrático, de las libertades civiles. Bueno, sí, yo diría que esto es histórico, ¿no? Es decir, hay muchas veces un conflicto entre el valor seguridad y el valor libertad. Y la discusión es cuánta libertad estoy dispuesto a sacrificar por la seguridad. Y en distintos momentos históricos, cada país o cada pueblo, cada sociedad va privilegiando una cosa. A partir de los atentados de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, ya del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos empezó a privilegiar la seguridad sobre la libertad. Y esto me parece que es claro en este sentido. Cuando más temor hay, más riesgo tiene la libertad. Ahora, ¿hay un equilibrio deseable entre estas dos variables? Por supuesto que hay un equilibrio deseable y posible. Deseable y posible. Siempre que no entre el miedo. Claro, Cuando entra el miedo, ese equilibrio se te rompe. Y en alguna medida eso le ha pasado a Estados Unidos con el tema del 11 de septiembre. Y en alguna medida te sigue pasando con cada atentado, ¿no es cierto?, atribuido o del terrorismo fundamentalista islámico, ¿no es cierto? Eso acentúa el miedo y en eso las sociedades son más proclives a conceder cuotas de libertad. ¿A quién le conviene más el miedo? ¿A quién le conviene más? Bueno, yo diría que esto casi sería la pregunta de quién lo sabe usar mejor. ¿Quién lo sabe usar mejor? A veces el miedo le puede convenir a un Estado porque concentra el poder. Aparece el miedo porque concentra el poder. En otras oportunidades el miedo le puede favorecer a otro país porque quiebra, resquebraja, debilita al otro. Quizás podríamos plantear la teoría de administración del miedo juega un papel importante en la política y en las relaciones internacionales. Me gustó eso, de la teoría de la administración del miedo. Una última pregunta, Rosendo. ¿Cambiaron las guerras, cambió la diplomacia después de Assange y Snowden? En parte sí. Sí, ahí en los manuales de estrategia militar rusa se sostiene que solo el 20% de la guerra es militar. Sostienen que el 80% se libra fuera del ámbito militar y se libra hoy en el ámbito de las redes sociales. Por eso yo te decía, Rusia es el país más avanzado en el uso de las redes sociales en función del conflicto, aunque Estados Unidos lo sea en el espionaje y la inteligencia. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a vos. Rosendo Fraga estuvo con nosotros. Seguimos en la era de la imagen. En unos minutos nada más, prepárate porque vamos a meternos con la película que revolucionó para siempre los efectos especiales digitales en el cine. Hablamos, claro, de Jurassic Park, de Steven Spielberg, pero de eso nos vamos al cine mudo y en blanco y negro, a Carlitos Chaplin. Todo eso y algunas cosas más nos quedan hoy en la era de la imagen. Esperanos que ya volvemos.
Si hablamos de películas que marcaron una época, sin duda tendríamos que incluir en esa lista a Jurassic Park de Steven Spielberg. Jurassic Park provocó una explosión de un verdadero fanatismo por la era de los dinosaurios. A casi un cuarto de siglo de su estreno, sigue intacta y continúa asombrando a los que volvieron a verla y a aquellos que la ven por primera vez. Con una espectacular banda sonora de John Williams y efectos especiales que revolucionaron al cine digital, reviviendo los animales prehistóricos para traerlos hasta nuestros días, Jurassic Park merecía esta función especial en la era de la imagen. Va también como un anticipo de lo que se viene. En junio de 2018 llega a los cines la quinta entrega de esta franquicia, Jurassic World, El Reino Caído. Los dinosaurios se resisten a aceptar su extinción. Jurassic Park. It made new motion picture history by displacing E.T. as the most popular movie of all time. Imagine being able to do that. It also broke new ground in effects. And the whole raptor attack in the kitchen at the end, every shot storyboarded, every single shot done through claymation, because that was the kind of movie that we're dealing with a whole new technology, and we didn't know whether or not it was going to work. So I didn't want to do any guesswork on the set. So in a sense, a film like Jurassic Park and Lost World have no spontaneity for me. That I can't be spontaneous inside the experience. I can't say, I've got a great idea, move that Triceratops 30 yards when it weighs 3.5 tons. Right. But I can certainly allow the actors to make up for where I can't be spontaneous visually. I own an island off the coast of Costa Rica. I've spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. What do they got in there, King Kong? Welcome to Jurassic Park. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution. How can we possibly have the slightest idea You feel that? of what to expect? Hold on to your butts. All major theme parks had problems. But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. Must go faster. Si no fuera por Sir Charles Spencer Chaplin, más conocido en esta parte del mundo como Carlitos Chaplin, a la historia del cine le faltarían unas cuantas páginas fundamentales. Y no solo por el enorme talento de este actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor inglés, sino también por su gran aporte al desarrollo de la industria cinematográfica y su mirada sensible y hábil para filtrar, a través del humor, críticas siempre pertinentes a la sociedad de su tiempo. Con Tiempos Modernos, La Quimera del Oro y El Gran Dictador, entre tantas otras películas, Chaplin hizo trascendentes aportes al pensamiento humanista de la primera mitad del siglo pasado. Te invito a asomarte un poquito al mundo de Charles Chaplin, un superhéroe de la era de la imagen. A Charlotte le gustaba su arte, pero siempre se ponía nervioso delante del público. Otro actor de Carano, Stanley Jefferson, dijo sobre Charlotte: reconozco que parecía frío y superior, pero no lo era. La gente durante años no sabía o se negaba a creer que Charlotte era un hombre muy tímido.
Charlie Chaplin, cuyo padre había muerto de alcoholismo, se convirtió en una estrella interpretando a un borracho para conseguir risas. Se permitió los placeres carnales de una vida en carretera, pero desdeñó el alcohol y abordaba su arte con una ética de trabajo puritana, pasando mucho de su tiempo libre observando el comportamiento humano cuidadosamente. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. Tenía un talento increíble para detectar los aspectos particulares del comportamiento humano que son atemporales y absolutamente universales. Toda entrevista a Julio Cortázar supone disfrutar de un plato delicioso. En este caso, vamos a ofrecerte un pequeño bocadito de un encuentro memorable con Joaquín Soler Serrano en 1977 en su programa A Fondo de Televisión Española. Escuchalo a Cortázar haciendo una confesión muy particular, la de la tensión entre sus dos personalidades. Tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Hasta su muerte en 2004, Juan Castro fue uno de los principales referentes del periodismo joven en la televisión argentina. Su partida demasiado prematura nos privó de una sensibilidad y honestidad poco común en el medio que Juan combinaba con un gran olfato para los temas de impacto. Hoy vamos a recordarlo al frente de su primer proyecto personal, Zoo, el ciclo que condujo por América desde 1997 junto a Dolores Candanvers. El tema, las medicinas alternativas. El primer acercamiento que tenemos a las medicinas alternativas es cuando estamos empachados y mamá nos lleva a la casa de doña Jerónima, una vecina, y nos tira en el cuerito. En esta primera parte del informe, medicinas caseras, al mejor estilo Almodóvar. Los remedios no funcionaron y el malestar persiste. Se prueba con la vecina de enfrente. Si Dios me dio ese poder, en buena hora. Y aparte que no se cobra nada. Si uno cobra, pierde los poderes. En esto no hay trampa, no hay nada, es la realidad. Pero eso sí, no me tomaron medicación ninguna, eso. Nada más que con palabras. Para la quemadura, la leche fría. Cuando un mal se vuelve recurrente, surgen soluciones no convencionales, ligadas a la magia. Creer o reventar. Esto fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado el programa y te invitamos a comentarlo en nuestras redes sociales. Volvemos a encontrarnos el próximo domingo, no me faltes, acá en la televisión pública argentina con un nuevo capítulo de la Era de la Imagen. Soy Juan Di Natale y te deseo una muy buena semana. Chau, gracias por todo.